Bienvenidas y bienvenidos a Especulaciones sobre el Circo, un espacio para pensar, conversar y divagar sobre las posibilidades del circo contemporáneo. Especulaciones sobre el Circo es organizado por el colectivo artístico Circo Virtual. Este proyecto forma parte del plan de gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, Convocatoria 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Especulaciones sobre el Circo, un espacio para conversar sobre los procesos, preguntas y experiencias que atraviesan la creación en el circo contemporáneo. En este episodio nos acompañan Yerko Castillo y Denise Mena, artistas chilenos radicados en Francia y creadores de la compañía Casa Otra. A través de su trabajo han desarrollado una investigación escénica que cruza el mano a mano, el espacio público, la arquitectura y la exploración de objetos no convencionales dentro del circo contemporáneo. Durante esta conversación nos comparten parte de su recorrido artístico, las experiencias que han marcado su camino entre Chile y Francia y el proceso creativo detrás de su más reciente creación, una obra que continúa expandiendo las posibilidades del lenguaje circense y su relación con el territorio y el espacio público. Les invitamos a escuchar este nuevo episodio de Especulaciones sobre el Circo. Me llamo Denise Mena, soy volante, hago circo, trabajo en dúo, hago mano a mano. Y yo nací en Santiago, toda mi vida estuve viviendo en Puente Alto y ahora, hace 8 años, vivo en Francia, en Lille, en el norte. Yo soy Yerko, soy portador, trabajo junto a Denise y nací en Santiago también. Del otro extremo, yo soy de Renca y eso creo que cruza directamente nuestro trabajo artístico. Venimos de dos periferias distintas. Nos encontramos en Lo Prado para hacer el Circo del Mundo y después de eso decidimos seguir perfeccionando nuestro trabajo y viajamos a Francia. Bueno, decía Yerko, ambos empezamos de como las periferias de Santiago. Yo empecé en Circo Ambulante, que es una compañía que sigue existiendo ahora, entonces igual me parece importante decirlo. Y cuando empecé era un formato de escuela que para adolescentes, onda, después del colegio yo iba a entrenar al Circo Ambulante y eso eran 3 años de formación, como no de una manera formal, pero talleres donde me enseñaron un poquito todas las disciplinas y tú un poco Yo, parecido. claro, yo empecé en Circunloquio, que ya no existe, en un espacio, en un centro cultural que tampoco existe, y en una comuna que se llama Conchalí. Y claro, después de eso hicimos el Circo del Mundo juntos Ujú. y Ahí nos formamos durante 3 años en el mano a mano con nuestro profesor que se llama Oscar Contreras y cuando salimos de la escuela empezamos a trabajar acá en espectáculos, como entrando un poco en el medio profesional del circo y de ahí nos fuimos a Europa por un proyecto. eh, la primera vez que estuvimos allá fue en Inglaterra, hicimos una exploración entre el circo y el mano a mano con una bailarina. Y cuando estábamos ahí, surgió la posibilidad de ir a Lille, que es la ciudad donde vivimos ahora, para conocer a nuestros profesores de mano a mano. Y la idea era pasar 3 semanas, quedarse ahí, como conocer el espacio. Y fue súper intenso, nos gustó un montón porque la escuela es súper como rigurosa, entrenamientos todo el día. Y a la tercera semana le preguntamos al profesor si podíamos hacer las audiciones el año siguiente, porque igual ya estábamos como más grandes para hacer una escuela, y él nos dijo que sí, que no había problema, así que el año siguiente volvimos a Francia, juntamos plata, y ahí hicimos las audiciones para la escuela de LOM, y estuvimos, bueno, nos seleccionaron, y hicimos los 3 años de formación especializándonos en el mano a mano, únicamente, como todos los días mano a mano, entrenamiento, en creación, claro, y después de eso llega la pandemia, entonces no habían audiciones y estábamos recién salidos de la escuela y fue tomar una decisión de qué hacemos y dijimos, bueno, formamos una compañía, hacemos nuestro espectáculo.
y dejamos un poco de lado ser intérprete para ser creadores. Y a través de eso, ahora somos los directores artísticos de la compañía que se llama Casa Otra. Sí, como en un comienzo hicimos un primer espectáculo que lo portó porque a nivel administrativo necesitábamos que alguien llevara todo lo que eran los pagos y como todo el lado más burocrático. Y otra compañía nos ayudó y portó nuestro primer proyecto que se llama Flaneur, que éramos nosotros dos con cámaras de camión eh, muy grandes. Así que ese primer proyecto lo hicimos bajo otra compañía, pero teníamos muchas ganas de seguir haciendo nuestras ideas, nuestras creaciones. Y entonces dijimos, bueno, si vamos a seguir en esta dinámica, mejor creemos nuestra compañía, porque si no, otra vez tendremos que pedirle a otra compañía que porte nuestro proyecto. Y ahí creamos Casa Otra, que fue el 2023. Así que este año cumplimos 3 años de compañía. Es muy reciente, pero allá está muy claro, muy separado lo que es una compañía emergente y una compañía que lleva más tiempo Claro, trayectoria. de trayectoria, claro. Y a nosotros, en cierto modo, al principio era como compañía emergente, pero cuando empezaron a ver que igual ya teníamos una experiencia en Chile, ciertos fondos, como cuando pedíamos subvenciones, nos empezaron a considerar como una compañía ya establecida. Entonces, fue un poco más difícil porque teníamos que cumplir más requisitos, pero era más justo, porque en el fondo, Teníamos la experiencia. el tiempo, claro. Al principio queríamos que fuera Casa Rota. Durante mucho tiempo nuestro imaginario fue esta idea de lo roto, de como muy, muy relacionado con lo sísmico también, como esto de que está Dividido. quebrajado, que queda una parte acá, una parte allá. Y después de entender que también tiene este aspecto bastante negativo y que también nos gusta, porque, o sea, somos rotos, pasó un poco a otra. Claro, al final se dieron vuelta Sí, las letras, como dijimos, bueno, le empezábamos a decir un poco a nuestros amigos franceses como casa rota, pero en francés, y nos decían como, igual es fuerte el nombre, como no se entendía muy bien este concepto de dividida. Y ahí dijimos, bueno, y si damos vuelta, queda otra, rota, otra. Y ahí nos gustó porque para nosotros es eso, es otro lugar donde desarrollar nuestros proyectos, donde nos sentimos cómodos, un lugar íntimo también y donde queremos que la gente se sienta como en su casa. Y es otra porque es diferente a la de Chile y a la realidad que nosotros vivimos acá y que intentamos no desconectar tanto como igual nos mantenemos muy claro. al tanto de lo que pasa acá. Entonces. Así que empezamos a imaginar un proyecto exclusivamente para el espacio público y la primera cosa que cuando hablamos de un lugar es dónde, como el primero el nombre viene de, que es où en francés, où es dónde. Mucho viene de esta pregunta de ustedes de dónde vienen, porque cada vez que nos conocíamos a alguien hablábamos y como nos escuchaban el acento, lo primero era como, ¿y de dónde vienen? Y yo quedaba, bueno, los dos quedamos como un poco concernados, como decir, claro, nos están preguntando de dónde venimos, como de qué ciudad, si dónde vivimos acá en Francia o de dónde venimos de nuestros orígenes. Entonces siempre era como de Lille, pero somos chilenos. Entonces esa pregunta, y siempre cuando hablamos con amigos, es como, ¿dónde estás con nuestra familia? ¿A dónde vas? Entonces el dónde era muy presente. Y nos gustaba que fuera simple. A los franceses les encanta ponerle un punto de interrogación y es como, no, no, es solo para decir dónde. Y porque también el espectáculo no tiene un lugar fijo. Entonces, de ahí también venía esa idea. Sí, se cruza directamente porque estando en Chile hicimos una creación que la dirigió Elías Cohen y encontramos el trabajo de Humberto Giannini sobre la reflexión cotidiana y cómo uno habita los espacios comunes, ya sea el bar, la casa, la calle y la ruta que uno realiza desde su casa al trabajo, del trabajo al bar o del trabajo al parque y cómo en esta ruta, en este momento preciso, suceden cosas. Y eso nos parecía muy interesante cómo tomarlo a una pequeña escala porque somos tres en ese, o sea, en la calle, más un técnico que tiene un parlante y nuestra capacidad máxima son 300 personas, aunque a veces es difícil para un grupo tan pequeño, pero nos interesaba esto como una pequeña excursión ciudadana en un espacio Como, delimitado o no, porque a veces cambiamos las trayectorias, mm, pero encontrándose con la gente. sí.
Sí, bueno, donde viene mucho de este trabajo de exploración que hicimos en Inglaterra con Michelle Mann, que es la coreógrafa, porque en ese momento hicimos realmente un trabajo sobre la arquitectura, los espacios, cómo habitamos los lugares, y nos basamos en los tipos de fuerza que se utilizan para construir un edificio, que es flexión, tracción, compresión y torsión, Torsión, corte. corte. Todos esos tipos de fuerzas, cómo los podíamos como homologar a los portes, como qué similitudes, cómo podíamos representarlos con el cuerpo. Y toda esa búsqueda quedó un poco en pausa porque nos fuimos a hacer la escuela de circo durante 3 años, entonces fue como, bueno, esto va a quedar ahí, en algún momento quizás lo vamos a tomar. Y cuando empezamos a imaginar el espacio público, nosotros dijimos de inmediato, bueno, tenemos toda esta búsqueda que habla de la construcción, de la arquitectura, tomémosla. Y ese fue eh, como el primer paso que dimos. Y desde esa búsqueda, como dice Yerko, está también todo nuestro interés personal, que era el caminar. Cuando vivíamos en Santiago, caminábamos mucho y siempre estábamos como descubriendo cosas, sorprendiéndonos de lo que pasa, que uno no se imagina, como... Que también es itinerante al circo, porque esta cosa de itinerar de ella, mm, es como de estar en el cotidiano, de moverse. Y Y también pasó en un momento que yo me fracturé la clavícula y que la única como ocupación, no ocupación, pero nos divertíamos mucho caminando. Y el objetivo era siempre ir un poquito más lejos porque significaba que yo me sentía mejor, que este movimiento me hacía muy mal. Entonces cuando lográbamos llegar un poco más lejos era como me estoy recuperando. Y sí, igual para como no alejarse tanto de la pregunta, los procesos creativos como compañía parten bastante de la reflexión en relación a textos mm, y al diseño, al dibujar sobre todo. La escritura también está muy presente. Y nos sentamos en una mesa y hablamos ujú. y escribimos, dibujamos y vamos pensando en el imaginario que podría construir esta obra. Y mucho también en cómo queremos que el espectador o el público se sienta dentro de la creación, como cuál va a ser su forma de participar. Si es solo un observador pasivo, alguien que llega y se sienta a mirar. En este caso con nosotros queríamos que la gente se moviera, que nos siguiera. Mm. Entonces, igual fueron muchas cosas que fueron influyendo, como el proyecto en Inglaterra. Tuvimos clases con una compañía que se llama Collective Protocol, que ellos hacen espacio público solamente de la calle y tienen muchos protocolos a seguir durante su espectáculo, que eso a nosotros nos sirvió mucho para aprender. Claro. Y también alejarse un poco de la magnitud gigante de los espectáculos en Chile de espacio público, cómo podríamos hacer algo más íntimo en la calle y que hubiera espectadores convocados y el público que ve de lejos. Y eso nos parecía muy interesante, como esta excursión con nuestro grupo de gente, que finalmente al final nos conocemos un montón, Mm. y está este público que mira de lejos y que quizás es la primera experiencia escénica que ve en el espacio público. Sí, y nos preguntábamos eso, como si somos dos, ¿cómo vamos a transportar a toda esta gente? ¿De qué forma les vamos a hablar o cómo va a ser la relación? Y hicimos una primera laboratorio de búsquedas donde estuvimos todo el día en la calle. Estuvimos 5 días, creo, 4 o 5 días en la calle probando cosas y la gente paraba. Bueno, igual eso fue bajo una otra compañía que hace trabajo en el espacio público, que ellos nos hacían el soporte como técnico. Había una persona con nosotros que hacía la mediación, entonces cuando llegaba gente, él le decía como, no, están haciendo un laboratorio, están probando cosas en el espacio público. Y nosotros entonces nos desligábamos un poco y cuando ya la gente quería conversar con nosotros, obviamente nos acercábamos y hablábamos. Y eso nos sirvió un montón porque ahí nos dimos cuenta que sí era posible hacer algo en pequeña escala, como dice Yerko, no un Royal Deluxe, pero algo en pequeña escala, donde la gente igual pudiera mirar y contemplar. Y nosotros, lo importante es también la sensibilidad que podemos transmitir de este espacio que en realidad no tomamos el tiempo de mirarlo, como que esa era, como cómo mirar de una Claro, forma poética el espacio. que tampoco lo transformamos, verdaderamente pasamos. Ujú. Y el proceso creativo siempre va evolucionando, como nosotros sentimos que en cierto modo vamos encontrando una esencia como compañía igual de las cosas que nos gustan, nuestros intereses, pero como decía ayer, es mucho trabajo de reflexión, de compartirse ideas, es mucho a dos porque estamos juntos
y también, no sé, las ideas de repente surgen en los momentos más cotidianos, como, entonces hay mucho de ese intercambio, de dibujar, de escribir y de leer, como tenemos autores ahí a los que vamos siempre y que la bibliografía hemos aprendido también a apreciarla mucho y a Claro que darle como espacio. también en un principio, como todos, mirábamos mucho hacia afuera y sobre todo mucho hacia Europa. Y de a poco se fue acercando hacia Chile y eso es súper interesante para nosotros. O sea, uno siempre va a buscar afuera las respuestas, pero están súper cerca y ya ha sido agradable avanzar sobre eso. Bueno, partimos mucho, nos gustó mucho cuando descubrimos a Umberto Giannini. Nunca pudimos comprar el libro original, pero estuvimos mucho buscando paper y como documentos, textos, extractos. Eh, y luego empezamos a descubrir Francesco Carreri, que es un italiano que él hace un proyecto con sus alumnos en la universidad, que es salir y caminar. Es como solo salir y trazar una línea en el mapa y recorrerla. Y esa experiencia nos parece súper performática y lo hace con arquitectos. Y después de cuando llegamos a la arquitectura, llegamos a todo lo que también pasa en Chile con la ciudad abierta, A Medellín. a Mereida, que es el proyecto que hicieron entre franceses, chilenos, latinoamericanos, que era recorrer toda Sudamérica y escribir un poema todos juntos. Y compramos el libro de Mereida, donde no hay un autor porque cada uno escribía cuando quería. Entonces todo esto como muy performático nos llamaba la atención y eso yo creo que fue como las primeras cosas. Después descubrimos a Italo Calvino, que también fue algo que nos inspiró un montón. Claro, pero al mismo tiempo también se cruza con Lemebel y sus crónicas sobre la Sí, ciudad, los espacios que uno habita. sí, sí, es verdad. Como también siempre volvíamos a Chile, como decíamos, bueno, ya, pero ¿cómo podemos interpretar esto desde Chile? Como volver a nuestras raíces y... Claro, porque mismo estando en Inglaterra era mucho hablar de Trisha Brown, Ujú. porque lo que hizo era impresionante, pero de repente en el Kitchen estaba Gordon Bataclan, había Claro, eso Carmen Tuchon. también nos pasó que nos empezamos a encontrar con los proyectos que hacía Gordon Mataclar, que nos parecía súper interesante, que era romper la arquitectura y hacer hoyos en el espacio y dejar este vacío. Entonces, como todo eso decíamos ya, ¿de qué forma podemos ver nosotros nuestra disciplina y como inspirarnos de esto y interpretarlo a nuestra manera? Eh, y de ahí, como de eso empezó a surgir todos los referentes ya a nivel bibliográfico, y después ya como el dibujo Claro. es... El dibujo está presente porque es súper interesante porque conocimos a un payaso, o a un director de un espacio de circo. Y nos recordaba mucho a Mata porque estaba esto de lo de hacía objetos, y estaba súper presente esto de dibujo mi idea, pero también es súper personal, entonces tampoco logro entenderla, pero la acerco al público porque tiene un texto también. Entonces era como, ya, bueno, estamos dibujando este circo que no existe y cómo lo podemos bajar un poco con ideas escritas. Y de toda mi vida he Imágenes. diseñado, entonces dialogan. Sí, como siempre era, yo le decía a Irko como, uy, tú, no sé, imaginé que se me ponía en el muro de una forma y tú me tomabas de esta y no sé qué, y Irko lo dibujaba. Entonces, Claro, se proyectaban objetos y después probábamos. A veces no funcionaba, otras sí, pero sí, mucho eso y también como las proporciones también nos hacía como poder mirar un poco desde afuera, como, bueno, Yerko dibujaba algo y decíamos como, a ver, con este muro cómo se ve, pero si lo ponemos en otro espacio, como en un muro que mide 5 metros, cambia lo que damos al público, se logra ver la inmensidad, entonces como también el dibujar nos afinaba el ojo para poder claro. mirar también. Y nos alejaba de la fotografía, que también tiene esta cosa de que Mm. te encierra en algo que supuestamente es la realidad, pero es solo captó un momento solamente. Entonces también nos decíamos, bueno, nos vamos a filmar, pero también vamos a dibujar un poco lo que imaginamos que podríamos hacer. Y después el escribir hacíamos mucha escritura automática, como durante los periodos de residencia, que son los periodos de creación, hacíamos, ya, pues escribamos, como, ¿qué Claro. sentimos hoy día? Y un minuto de escribir. O con Después, premisas, como mi cuerpo en este territorio me dice que, o habla de, mm, o lo que veo me transmite, como siempre poníamos una frase al inicio para comenzar la escritura.
después la compartíamos y como habían cosas que decíamos, ah, qué bueno, como llegamos a lo mismo. Igual durante el proceso de residencia, como decía ayer, somos tres, entonces también eso está bueno porque Pauline, que es la acróbata y la francesa, y también tiene otra visión del espacio público, de la calle. Para nosotros también la calle es algo político, súper político. En Francia no se ve tan así, como es súper normalizado y como muy ordenado. O sea, cuando vamos a hacer un espectáculo en el espacio público están todos los permisos, Las calles se bloquean. las calles se bloquean, es como... Y se entiende, o sea, todo el mundo sabe, ah, hay un espectáculo. Y para Paulina entonces no entendía toda esta locura. Nosotros le hablábamos de lo que pasaba en los años 80 en Chile, como todo el mundo más under, que hacía performance, que bailaba, que se escondía en dictadura. Y ella decía como, ¿qué es eso? Como... Entonces, a nosotros igual nos sirvió mucho toda esa referencia desde acá. Y también lo que pasa acá es increíble, o sea, hay un montón de proyectos interesantes que se suceden en el espacio público y que también para nosotros desde cuando éramos chicos los veíamos, era Claro, como, como 24 horas de, 24 horas de danza. claro, lo que hacía la Natalia Sabat, que es súper lindo ese proyecto, Claro. y bueno, con varios bailarines más. Así que eso, como, wow, muchas referencias, mucha inspiración Pero y yo creo que sobre todo estar flexible, sí, observar, mirar, entender cómo es parte de algo más grande. mm, Durante, bueno, los dos espectáculos que han sido creados dentro de la compañía, los dos han sido la mirada externa, que es casi un poco parecido a la dirección, han sido roles femeninos. ujú. Ha sido hasta el momento una decisión política. Y después de eso hay un equipo bastante importante que nos permite nosotros verdaderamente estar dentro y ellos mirar desde afuera y dialogar. Sí, en realidad como teníamos la experiencia de Chile con las creaciones que son como mucho más, poquito tiempo, como resumidas en, no sé, 2 meses intenso todos los días o 3 meses todos los días. Al menos así nosotros lo habíamos vivido acá en Chile y allá descubrimos una nueva forma que era durante 1 año y medio o 2 tienes el tiempo para primero empezar a idear, a imaginar, a escribir, reflexionar. Después viene el proceso de buscar la gente que te va a subvencionar, entonces hacer muchas reuniones, encontrar los teatros, proponer tu proyecto, hacer un dossier, y después está el proceso ya de residencia y que es una semana, un mes, después cada 2 meses más, otra semana, entonces en el tiempo se dispersa y eso permite que uno pueda ir masticando, mirándolo desde lejos, decir como, mira, lo que hicimos en la residencia pasada, ahora lo vamos a encaminar hacia este lugar, como... Yo creo que ese momento de reposo entre cada semana de residencia a nosotros nos servía mucho porque mismo nosotros íbamos creciendo, íbamos haciendo otras cosas y que nos decían como, ah, mira, me gusta lo que hacemos en este otro proyecto, como me gustaría poder incluirlo en lo que nosotros estamos haciendo, no sé, eso mismo, el tiempo, el poder tomarse el tiempo, fue lo más valioso, yo creo, de los procesos creativos allá. Y claro, como dice Yerko, siempre hay una mirada externa, hay una persona que nos acompaña en la técnica, también es importante para nosotros eso, te hace desligar un poco esto de la presión de... Pero tampoco podemos trabajar tanto tiempo con estas personas, porque es caro. Y bueno, nosotros estamos comenzando como compañía, entonces aún no podemos pagar todo lo que quisiéramos. Pero sí, al menos con una mirada externa, trabajamos, no sé, 8 veces durante el proceso creativo. Entonces nosotros vamos avanzando, vamos como escribiendo con el cuerpo la secuencia y luego invitamos a esta persona que mire y que nos diga desde afuera como que es la diferencia de un director, que un director te dice un poco más como ya, mira, ándate por aquí o vamos a trabajar hoy día esta escena. Acá éramos nosotros los que tomábamos las decisiones y después la persona venía y nos decía, ya, mira, esto está bueno, pero pruébenlo de esta forma ahora o como una mirada menos autoritaria, sino como... Entonces eso está bueno, como tener esa posibilidad. Claro, en una semana tipo de residencias trabajamos los 3 primeros días, bueno, nunca hay una semana tipo, pero trabajamos los primeros días en un lugar determinado, como podría ser un muro. Mm. Después llega nuestro regar exterior, mostramos el trabajo que tenemos, ella nos dice, bueno, acá podría, ¿cuál es la relación con el público? Van a mirarlo.
Porque, claro, con U estábamos bastante, sobre todo como mi rol de portor, yo trabajo harto espalda al público. O sea, claro, el público mira mi espalda. Y me parecía súper interesante cómo poder desarrollar esa cosa de estoy viendo algo detrás de este muro y Denise me ayuda a observar cómo qué sucede dentro quizás del muro. Y el público ve esta acción, pero nosotros no estamos mirando al público, Mm. pero al mismo tiempo estamos conectados con ellos. Y claro, al principio no se entendía nada de eso y era como, ¿cómo podemos que esto se entienda? Entonces era interesante porque, claro, estar trabajando durante tanto tiempo en las materias, después entendíamos que con los ladrillos del norte de Francia era bastante fácil, pero con la- las paredes del sur de Francia no, porque deslizábamos, entonces cómo se adaptaba el trabajo a los muros diferentes. Y claro, nosotros estábamos en unas investigaciones como de espacio y en nuestra recarga exterior nos decía, salgan de ahí, hay que ir hacia el público, ¿cómo pueden ser? Porque es un espectáculo, o sea, no, Mm. no un laboratorio andante. Sí, también eso fue muy bueno porque ella nos mostró como otra forma de trabajar, que ella es una de las chicas del Collective Protocol, que es este colectivo de malabaristas que improvisan y que son increíbles. Tienen un espectáculo de 12 horas donde no paran en esas 12 horas, entonces también tienen una mirada muy performática del espacio público. Y ella nos hacía probar todos los días una pequeña deambulación, porque no lo dijimos, pero el espectáculo es avanzando, es caminando, como decía, ir como una excursión con la gente. Entonces, cada día o al menos cada 2 días hacíamos un test sin público, solo nosotros tres, y nos movíamos en el espacio y íbamos viendo un poco cómo ir manejando los ritmos con este público imaginario y con los lugares, porque también la gente está de pie, entonces también tenemos que ver hacia dónde queremos que mire. La gente cuando camina en el espacio público camina a paso de tortuga, entonces tampoco podemos apurarnos porque no es el objetivo, al contrario, mientras más se pierdan, más miren, se cumple el objetivo para nosotros. Como hoy día hablábamos con una chica, le decíamos como nuestra excusa es eso, que la gente venga, se reúna, camine y si les gustó el espectáculo, qué genial, pero también como que vivan otra experiencia, otro momento. Y entonces ella nos hacía probar mucho y eso nos sirvió para tomar mucha experiencia. Y así, como decía ayer, de un lugar a otro cambiaba un montón porque es otra ciudad, otro ritmo, otros horarios. Pero eso justamente nutrió nuestra experiencia y después la difusión, como el momento en que estábamos en gira, fue mucho más fácil porque ya teníamos como diferentes test Claro. y habíamos probado diferentes cosas. También estaba esta pregunta de cómo sonorizar el espacio público. Entonces, a la que llegamos como conclusión, que es la nuestra, hay un parlante delante que mira hacia el público y hay un parlante atrás que permite englobar al público y eso permite que haya una escucha muy agradable del sonido que fue Mm. creado por Geraldine Quick. Ujú. Y Que en el fondo el público claro, está como eh, con una burbuja de sonido y eso, o sea, la persona que va adelante lleva el parlante en la espalda y la otra lo lleva adelante. Y eso también fue como todo una búsqueda porque no sabíamos cómo llegar a esa solución para que también los que estuvieran cerca no estuvieran con el sonido en los oídos. Entonces, todo eso fue mucho trabajo, mucha búsqueda y lo que más nos interesaba era como los cambios de ritmo desde la mirada. Si el público miraba a su lado y después atrás pasaba otra cosa, entonces eso hacía que cambiara la mirada, ya se iba generando un ritmo. Entonces desde ahí trabajamos el ritmo también del espectáculo. Y no es fijo, siempre está, es un espectáculo que siempre está cambiando porque se adapta a la ciudad y a los lugares donde presentamos. Entonces, no hay una escritura fija. Eso y es a lo más nivel de difícil. equipo está Valentina Ujú. Santori, que hace la mirada externa. Está Alexander Fred. Claro, Alexander Frey que nos hizo, o sea, trabajamos con él el movimiento, un poco más la sensibilidad con los espacios, como cómo llegamos con las acrobacias, él es acróbata también, así que... Y Nicolás. Nicolás Berken, que nos hizo la mirada en la dramaturgia, que eso también fue importante para nosotros, trabajar la dramaturgia de la obra, que también en el circo como que es un tema medio... eh, y Geraldine Quick, que hizo la música. Y bueno, la producción, que
Bueno, en este momento, como se habla del circo fragmentado, porque también se habla de la dramaturgia fragmentada, de estos espacios que no son lineales como pensaríamos desde el teatro, que hay un inicio, desarrollo, final. Y para responder todas esas preguntas, nosotros dijimos, vamos a ir a ver a un lugar donde hacen espacio público. Entonces fuimos a Marsella a tomar una semana de trabajo, Seminario, claro. un seminario, y la idea era cómo este circo, que nuestro circo, que sale y dialoga, y ahí empezamos a reflexionar de qué era lo que queríamos contar con esto. O sea, si había un subtexto o si no. Sí, más que nada como, bueno, encontrar la coherencia. Claro. Finalmente entendíamos que esa era la dramaturgia, encontrar la coherencia sobre el tema que nosotros queríamos tratar, la forma en que lo queríamos hacer, porque nosotros llegamos como a este seminario como ya, primera parte, esto, segunda parte, todo muy estructurado y la chica nos Y muy dijo, pedagógico también, como esta cosa de querer hacer bien la tarea. claro, y como, ya, pero vamos al fondo, como, ¿qué hay más allá? ¿Cómo podemos profundizar? Y de ahí se nos dio vuelta como todo lo que nosotros habíamos construido eh, y empezamos a llegar al por qué queríamos hacer esto, qué era lo que nos motivaba, como ella nos llevó a era una profesora muy insistente y que eso nos sirvió también porque no quería acciones, quería eh, mm, ir a lo profundo, a lo que de verdad nos motivaba, nos movía para hacer esta obra. Y conversamos un montón, hasta que en un momento ella nos vio, hicimos una pequeña como presentación y en el fondo era eso, nos dijo ustedes lo que quieren es pasar un momento con el público y fue como, bueno, sí, en realidad no hay nada más que explicar, es vivir un momento, pasear juntos, ver la ciudad y descubrir que no es tan terrible como nosotros la catalogamos o que quizás como el imaginario que tenemos de la ciudad. Y eso nos sirvió como proceso y después tuvimos de nuevo un intercambio con otro chico que fue el que nos hizo realmente como trabajar sobre la obra, eh, que nosotros no teníamos una intención eh, como decía ayer, como, bueno, vamos a dar vuelta a esta situación y como hacer un gran final o algo muy, como esperamos un poco en el circo, como muy performático. No, era solo cambiar la perspectiva, encontrarse, que la gente viviera un momento como de intimidad, que se reconocieran entre ellos y en el hablar nos dimos cuenta que era eso. Entonces, ¿cómo creábamos todo eso? Y ahí empezamos a pensar, bueno, queremos que la gente mire. Si la gente mira, ¿cómo vamos a hacer para, no obligarlos, pero incitarlos a que lo hagan? Y pensamos en unas tarjetas que eran como unas cartas postales que tenían un hoyito adentro, que en realidad después nos enteramos que también los arquitectos o los ingenieros cuando van a imaginar un proyecto hacen ese gesto como de encuadrar. Entonces nosotros dijimos, bueno, queríamos que la gente con esta carta mirara el espacio y hiciera un zoom. Claro. Y de hecho dijimos, bueno, tenemos que empezar ya estando ahí cuando el público llegue. Entonces nosotros estamos y la gente empieza a llegar y nosotros lo recibimos y les vamos entregando esta carta y les vamos explicando lo que vamos a hacer. Porque también, Y al principio era mucho como Viaje Inmóvil, que es una obra un poco antigua, pero que era sobre una aerolínea que hacía un viaje imaginario y nos parecía muy interesante porque la vimos juntos, muy jóvenes, y era esta cosa de, nos daba una carta, pero era un humor mucho más chileno como de esta cosa de, el piloto era un poco chanta, entonces te daba una carta como, pero nos parecía muy interesante esta cosa de cerrar un espacio público y hacer un viaje. ujú, Entonces, con nuestra carta, con nuestro dispositivo, dispositivo. la idea es mirar lo más lejos posible, hacer fotos imaginarias al espacio, guardar y hay una lista de cosas a buscar. Porque Claro. dijimos, es muy interesante que este objeto sirva al final. O sea, que la gente se lo pueda llevar, que sea un regalo. Y que en algún momento, cuando hay esta sensibilidad de decir, busca, o no sé, había un vaso, busca una flor en el camino, Claro, hay que en la lista de cosas escritas hay cosas muy concretas como una colilla de cigarro, pero también cosas más poéticas como la casa de mi niñez o cosas así como. Entonces, la invitación, porque mucha gente nos decía al principio como, oye, pero si van a haber 300 personas, ¿cómo van a entregarle esta tarjeta a 300 personas? Y era como, bueno, nos vamos a tomar el tiempo, vamos a llegar antes y vamos a estar ahí hablando con las 300 personas, porque al final
cada una de esas personas va a sentirse muy valorado de que nosotros nos hayamos acercado y les hayamos explicado lo que íbamos a hacer. Y Claro, ese trato uno a uno que en el circo existe bastante y que quizás a veces en la arte escénica se da mucho más al final. Nosotros no, nuestra idea era, nosotros recibimos al público, presentamos el espectáculo y entregamos el dispositivo. Y también, como no trabajábamos con texto, porque no hablamos, durante la deambulación, la excursión, hay también audios donde se escucha un poco esta relación con la ciudad, que nosotros decimos la importancia. No, en realidad no decimos concretamente nada, solamente hablamos de la poética, de cómo miramos los lugares. eh, y también la gente con todo eso lo va asimilando y va creando como su propia relación con el espacio, y sus propios recuerdos, que también era uno de los objetivos, como transformar el recuerdo que tenemos de un lugar. Y, y así fue como Claro, o sea, crear un evolucionó. recuerdo común, que era en un principio era bastante difícil, pero al habitar los espacios de forma acrobática, generábamos momentos que solo sucedían en ese. O sea, Denise y Pauline tienen la posibilidad de llegar a espacios o lugares que nunca persona ha pisado, entonces nos parecía súper interesante como este parkour, pero más sensible de decir, pues claro, porque el parkour tiene esta cosa de voy solo contra la ciudad y hago mi línea recta o viajo, pero casi como un ninja, entonces no, nuestra idea era cómo hay una forma de subir a los espacios, de habitarlos y de seguir después. Ujú, Pero está la mirada del espectador presente. ujú. Fue mucho al principio de conversar. Y de hablar de referentes, o sea, de estar abierto a decir, ah, porque por ejemplo, Nicolás estuvo en Chile, estuvo en Valparaíso, fue a ver la cocina pública y por ejemplo eso les vuela la cabeza, o sea, dice cómo esta cosa que llega como un ovni se instala, se abre y comen y al final, claro, hay una representación artística, pero la gente se queda en verdad con que comimos juntos en un espacio público. Mm, Y hablábamos mucho de eso, de cómo estas cosas que vienen a romper un poco el cotidiano y que lo transforman, pero que después vuelve y mm. después vuelve este espectador público que, claro, eh, Rehace su ruta rehace su ruta o vuelve un par de años atrás a pasar por ahí mismo y dice, ah, pero yo ahí vi una obra. Y eso era especie de recuerdo común. sí. Sí, y la relación era súper simple, o sea, nos juntábamos, de hecho tampoco nos juntamos tanto, fueron 2 o 3 encuentros que hicimos, para contarles un poco esto mismo que estamos haciendo nosotros, como qué queremos hacer, cuál es el objetivo, cómo lo vamos a hacer, y buscarle una coherencia a todo esto. Y muchas veces no llegábamos a nada y que era genial, porque solo nos quedábamos conversando y él muy interesado también de entender cómo era Chile. Y a nosotros el hablar de Chile, el hablar del proyecto, nos iba aclarando, no sé cómo, es mágico, como que se va macerando solito en el tiempo hasta que íbamos encontrando respuestas y de repente queríamos cosas muy, no sé, complicadas y después nos dábamos cuenta y decíamos, no, esto es más simple, somos 4 personas porque está nuestra técnica con un parlante, y ya está, caminamos y eso es como, nos fuimos como metimos mucho y después fuimos desmalezando todo y quedó en algo muy simple y que para nosotros es lo más valioso. Y también el vestuario, algo que para nosotros quizá en un principio no teníamos tantas preguntas sobre esto, sabíamos que teníamos que tener algo que nos protegiera un poco porque yo me raspo mucho en los muros, Mm. entonces, pero después dijimos, igual queremos personalizarlo y empezamos desde esta misma mirada a volver a reflexionar qué queremos que tenga y empezamos a imaginar, bueno, estamos en el norte, los ladrillos son demasiado representativos del norte, dibujamos unos ladrillos, como si nosotros también fuéramos la ciudad. La misma chica con la que trabajamos nos hizo la serigrafía, y ella nos dijo, pensé en una ventana, como una ventana que también nos lleve hacia ustedes, hacia adentro. Y después, no sé, teníamos esta ambición, no, o sea, una ambición, no sé, un sueño de tener un sol, un círculo, y dijimos, bueno, somos 3, hagamos el círculo en diferentes
lugares de la espalda. Y cuando hacemos una acrobacia que subimos las tres sobre Yerko, las tres, las dos, se ve de espalda entonces el sol en diferentes lugares y había gente que nos decía es un sol o a mí me parecía más que era como un punto de referencia, como que cada uno tenía su interpretación de eso y también nos gustaba que el público imagine lo que quiere. Como que tampoco imponíamos, queremos que hagan esto o que lleguen a esto, sino que sea más abierto. Y que también en la calle sucede, y sobre todo en la deambulación, que cada público decide dónde ir. Los niños claramente deciden ir adelante. Hay gente que le gusta mirar más de lejos, como entender también cómo el público se posiciona. Entonces, ya para nosotros eso era interesante, o sea, que el público decide su espacio, su lugar. O sea, Mm, no es la sala que... Y claro, cada uno decide dónde estar y mm. mirar. Nosotros tuvimos la posibilidad de presentar un extracto de 20 minutos en un festival y claro, estábamos en un proceso de investigación, de disfrutar el probar y de repente llegó esta realidad de decir, necesitamos hacer 20 minutos que funcionen porque los vamos a vender. Entonces era como, bueno, cortamos, ¿y qué hacemos en estos 20 minutos? Y quedaba una cosa súper densa y adrenalínica, pero también, como decir, muy poco desconectada. Entonces partimos de esta base de 20 minutos que funcionaba relativamente y dijimos, necesitamos aclarar el principio, cómo nos acercamos al público y también cuál es el fin. Y bueno, el fin de la obra es que todos terminamos haciendo una gran ronda, o sea, es un final circular. Pero claro, miramos el espacio, pero al final nos miramos entre nosotros. Y la idea, el final apareció muy tarde, como todos los finales que aparecen. Sí, o sea, el proceso en total es muy largo, no sé, no podría como decir exactamente cuánto, pero la primera residencia fue, no sé, en abril y el estreno fue en abril, entonces igual fue como un Mm, año de residencia en sí, pero antes de esa primera residencia nosotros ya estábamos en el imaginario, mm. mismo si no habíamos probado nada. Y también en el 2016 ya habíamos hecho este proyecto de la arquitectura. Entonces, yo no sé, yo siento que es algo que se va como desde Chile que se va armando y así con todos los proyectos, o sea, uno carga con su historia y con su imaginario y la creación nace de eso, o sea, no podemos, sí podemos, pero siento que es más coherente cuando uno habla de las cosas que le tocan, que le pasan y entonces, Igual jugábamos con lo geométrico, porque claro, partimos todos dispersos, después generamos una especie de línea, después generamos un bifrontal con el público, después el público mira un muro, después la idea es que miren hacia arriba y terminamos en círculo. Entonces, todas estas cosas que es muy geométrica, muy concreta, llevarlo a un aspecto poético, acrobático, nos parecía interesante. ujú, Y eso es un poco la estructura y la cual puede variar según cómo es el camino que hacemos con el público. Entonces, lo único claro es que partimos dispersos y que terminamos en círculo, pero todo lo otro, la bifrontalidad, la recta, el muro, pueden intercambiarse y eso mm, nos parecía súper entretenido porque nos mantiene esta cosa fresca de decir, la obra está escrita, pero igual nos podemos movilizar. sí. Y eso también hace que, igual nosotros cuando llegamos tenemos una función, tenemos que llegar o el día anterior, o nos pasamos en Google Maps mirando un poco las fotitos, o nos mandan fotos, hacemos una visita antes también. Como hay todo también un protocolo antes, porque si no, el mismo día es un poco difícil a veces. Y de repente está todo planificado, lo preparamos y llegamos el mismo día y hay un camión en el muro donde nosotros íbamos a hacer algo. Entonces, también es muy de adaptarse a lo que está en ese momento sucediendo. Y eso es también aprender y para nosotros no es un problema, porque o si no, si fuera un problema escribir o hacer un espectáculo con lo inesperado, entonces no trabajaríamos en el espacio público, porque no nos parece coherente, o sea, no vamos a hacer una pieza fija en un lugar donde es tan vivo. Mm. Por ejemplo, nosotros nos preguntamos cómo podríamos desarrollar U acá. O sea, Mm, por ejemplo, porque igual el espacio público, o sea, claro, fuera de estar en Santiago Off, en Santiago 1000, existe la posibilidad de cuidar o resguardar a un público que se... O sea, cómo también traer una obra que tiene un carácter, o sea, una creación súper europea, cómo podría habitar Santiago. O de ya, Santiago es mucho más difícil que las otras regiones, pero sí, y también lo fuerte es que nosotros estamos siempre como tocando.
los edificios, las casas, y acá está lleno de rejas. Entonces siempre es como, ¿cómo lo haríamos? ¿Dónde lo haríamos? Mm. Como, Y que eso también es súper interesante, porque claro, o sea, cuando nos toca trabajar en un pueblito en Francia, vamos, hablamos con la gente y todo, pero también Santiago cada vez se está yendo, bueno, hablamos de Santiago porque también somos de Santiago, pero esta cosa de que nos vamos yendo hacia adentro, que el espacio público cada vez más privado y ya no conocemos a los vecinos, entonces esta cosa de esta violencia que también sería súper interesante vivirla, pero no hemos encontrado una contraparte que no... claro, todavía no hemos podido probarlo, pero es como un desafío, igual que nos gustaría en un momento decir, bueno, si lo hacemos, ¿dónde sería? ¿En qué contexto? También está, no sé, pasan otras cosas en la calle, las bicicletas, por decir algo, los perros, no sé, como estas cosas que allá no Claro. hemos tenido como esas intervenciones. Tampoco alguien que esté gritando o que no le parezca lo que estamos haciendo, como allá todo muy respetuoso, muy... Entonces también nos decimos, no sé, ¿cómo sería aquí? Esa es la Y pregunta más grande. sobre todo porque hemos sido espectador de espectáculos de calle, entonces entendemos esto guerrilla. O sea, como mujer lo hablábamos con Pauline, que es la otra acróbata, decíamos como, o sea, la calle en Chile no es lo mismo para una mujer, bueno, acá que en Europa, o sea, en Europa yo puedo salir en bicicleta a las 3 de la mañana y no hay problema, como, entonces no te violenta, pero tampoco aquí yo me quiero sentir con miedo, ¿cachai? Entonces, como, es súper diferente y esperamos que en algún momento poder, o sea, Em, para mí yo creo que es la creación, creo que es infinito y eso me motiva demasiado, o sea, pensar que nunca van a terminar los proyectos porque siempre va a haber una idea o va a haber una forma de querer desarrollarlo, una pregunta, y no digo solo como intérprete, sino que también, no sé, desde afuera o observar procesos, como me interesa desde lo creativo, desde lo artístico, em, el cuestionarse, el intercambiar con otros. Y creo que también el estar en gira, o sea, como me pasa que cuando llegamos allá, al menos a algún lugar, siempre es como volver a presentarse, volver a contar tu historia, y uno va descubriéndose también. Y este momento que uno comparte con el público es único y que después ellos se lleven esta experiencia a su casa y se lo cuenten a otro, como el valor del proceso creativo de las artes escénicas, como siento que eso es lo que me motiva a seguir en el circo y que siento que no tiene un fin, entonces eso. Que también es un abanico de posibilidades técnicas, o sea, y sobre todo lo podemos ver acá en Chile, hay tanto técnicas, maneras, formas y seguir explorando y también volver a esta cosa de por qué me gusta, o sea, nosotros trabajamos juntos un montón y cómo nuestros cuerpos también van envejeciendo y también siguiendo haciendo la misma técnica o qué va a evolucionar. Es súper interesante también la longevidad en la acrobacia y también, no sé, o sea, ahora hay muchas cosas que no pensamos, las hacemos, porque claro, le llevamos haciendo tanto tiempo, pero cómo también volver a evitar ese goce o el hobby que se pierde un montón. Bueno, con todo lo que hacemos se pierde un poco esta cosa de la noción del hobby y volver al disfrute, al goce del principio es difícil, pero creo que es algo que permite seguir estando contento de hacer. Ujú. Sí, bueno, yo creo que de partida el referente más cercano que tenemos es uno de nuestros profesores, bueno, los dos tienen una energía desbordante, que son los profesores de mano a mano allá en Francia, que es Mahmoud y Abdel, que Mahmoud tiene demasiada energía, desborda de energía y te transmite eso y por eso te puede enseñar a hacer cosas. Nosotros llegamos a hacer cosas que nunca pensábamos que íbamos a hacer porque él te estimula de una forma como muy acompañada y como... Y después Abdel, que hasta los 60 años sigue en escena y como sigue haciendo ejercicios increíbles y ambos tienen una forma muy pragmática de ver el circo que también a mí me gusta mucho porque lo ven como un trabajo y ellos dicen, bueno, si una persona puede trabajar hasta los 80, ¿por qué yo no? Como, ¿por qué yo no puedo seguir haciendo mi profesión siendo adulto? Y después hace poco también conocimos allá una señora que tiene más de 80 años, em, que Claire Guillen se llama, que ella viene del teatro, del mimo corporal, y su forma de moverse, su forma
wow, era increíble, aprendimos demasiado solo mirándola y eso como referente Claro. ya. Y es verdad que antes o sea, cuando estábamos en Chile estaba muy presente el teatro, o sea, yo entré con 20 años a trabajar en el Gran Circo Teatro y fue una locura, o sea, entender todo lo que habían hecho antes y Andrés Pérez, wow, es súper importante, yo creo, o sea, este año volvimos a ver La Negra Esther y verla como con esta hoja de esta persona que está viviendo en Europa y entender cómo él puede seguir transmitiendo algo de la chilenidad, pero todavía pueden haber cosas que son presentes en este momento, me parece interesantísimo. Sí, Eh, y como personalmente también a mí me inspira mucho como ver la realidad, o sea, me inspira, como digo, veo la realidad en Chile y digo, wow, qué privilegio, como tenemos de partida de hacer algo que nos apasiona, que no nos tenemos que levantar a las 6:30 de la mañana para ir a un trabajo que no nos gusta, sino que nosotros decidimos nuestros horarios. Quizás lo más difícil es estar lejos, como extrañar a la familia, como no vivir estas cosas como cotidianas o en las emergencias que estamos muy lejos y no las podemos estar presentes, pero después tenemos todo el privilegio de verdad tener una estabilidad económica, porque allá en Francia existe un sistema que a los artistas los protege y que entonces te asegura un sueldo mensual. eh, y así, desde ahí, desde esa base, ya parte todo un privilegio después con la salud, con... Entonces, lo cual eh, permite crear. sí, volvemos a Chile y yo veo en el metro la gente que vuelve cansada a su casa Mm. y digo, wow, eso me inspira también. Digo, no nos olvidemos de dónde venimos, como nosotros podríamos ser esos mismos. Sí, en un aspecto más de imagen, a mí me gusta mucho el trabajo de Guridi, es un ilustrador y hecho por hombre. Y una chica que escribió un libro que se llama El Manifiesto de la Ilustración, creo que me equivoqué, pero pueden buscarlo y se llama El Manifiesto de la Ilustración Chilena y que me pareció increíble. Lo compré hace muy poquito acá en Chile y fue como, "Oh, voy a buscarla, voy a buscar lo que hace y eso, o sea, atreverse a decir, no existe un manifiesto, creo que el manifiesto del arte no, bueno, después puedo poner un cosa abajo. Sí. Pero esa cosa de decir, voy a preguntarle a mucha gente por qué se sigue dedicando a dibujar, me parecía increíble. O sea, como esa gente que dice, voy a ver por qué la gente sigue haciendo lo que le gusta hacer. Mm, sí, y yo creo que dentro de las inspiraciones siempre están nuestros profesores, Mm. como, o la gente que de las que hemos aprendido, directores, o como sus formas de transmitir. Nosotros tratamos de cuidar mucho también nuestra relación, porque también sabemos que es la base de que los proyectos existan, sino, entonces, como hay muchas cosas que cuidar, tomarse el tiempo, ser paciente y confiar. O sea, increíble poder compartir esto. Creo que es bastante necesario para la escena nacional. De Sí. verdad, permitir diálogo. Abrir a cada proceso, o sea, que cada proceso uno puede entender como diferentes formas, que no hay una forma, mismo en una compañía las formas van cambiando y evolucionando y uno Mm, puede volver o sea, no hay una receta tampoco. mm. Sí, también nosotros desde afuera también apreciamos mucho todo lo que se hace en Chile, que la gente siga manteniéndose pese a que no existen ayudas, que no hay nada que proteja, que defienda a los artistas y sobre todo ahora que entramos en un gobierno de extrema derecha que no sabemos dónde va a ir, como de verdad apreciamos que se sigan haciendo proyectos, que se siga creyendo. Y si en algún momento podemos ayudar, nosotros siempre decimos, estamos disponibles, venimos siempre a fin de año, como juntémonos, conversemos, como bacán poder seguir en el intercambio, incluso ahora que es mucho más simple con una videollamada, con teléfono, llamarse. Entonces, eso, como estamos muy admirados de lo que pasa aquí y que son de verdad cosas que se hacen muy buenas, de mucha calidad. Y que de repente nos pasa ya que vemos espectáculos y decimos, wow, la cantidad de plata que hay aquí, la cantidad de subvenciones y no es ni una pizca de lo que se está haciendo en Chile.
Especulaciones sobre el circo es organizado por el colectivo artístico Circo Virtual. Este proyecto forma parte del plan de gestión financiado por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, convocatoria 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile.